Recientemente ha habido en el estado de Tlaxcala, en México, que es un estado relativamente pequeño de la República, muchos casos de síndrome de Guillain-Barré que exceden a lo que se esperaría de la epidemiología normal a la que me voy a referir. Como en los años recientes se han puesto vacunas de COVID, mucha gente los ha atribuido y las teorías de conspiración se han ido sobre la vacuna de COVID. Ya sabemos que hay quien busca de inmediato una explicación en eso, pero no parece tener relación. Me gustaría entonces aclarar 10 puntos al respecto del síndrome de Guillain-Barré para que entendamos un poco de la enfermedad, cómo se presenta, por qué se presenta y qué asociaciones puede tener. Y me voy a referir entonces a 10 puntos. Los casos de Tlaxcala, que al parecer ya son al menos 11 confirmados y cerca de 50 sospechosos, parecen tener relación con una causa específica. También me voy a referir a eso. Primero, es una enfermedad autoinmune. El síndrome de Guillain-Barré es el ataque de tu propio organismo contra los nervios periféricos. Al parecer se forman anticuerpos contra la mielina de los nervios. Los nervios periféricos son como cables de conducción eléctrica que tienen un revestimiento o un aislamiento, que es la mielina, y esa enfermedad va contra la mielina. Entonces es una enfermedad autoinmune. Es aguda. ¿Qué quiere decir? Que empieza de momento y suele durar algunos pocos días o semanas. Al menos es de inicio agudo. E importantemente es simétrica, o sea, empieza en los dos lados. Es ascendente, va subiendo, empieza generalmente en manos y pies, a veces un poco con dolor, también puede haber dolor de espalda, pero sobre todo una sensación de cosquilleo inicialmente, luego dolor y parálisis de manos y pies, y va subiendo. Generalmente se detiene antes de llegar a la cintura y a los hombros. Y ya de ahí no pasa y viene una recuperación a la que me voy a referir también. En general no afecta a las funciones de la vejiga y del recto, de manera que la persona generalmente mantiene la continencia, pero tiene desde un principio dificultades para caminar. De hecho, muchos de los pacientes afectados dejan de caminar. Decía, entonces es aguda, simétrica, y eso lo diferencia de otras parálisis, por ejemplo, de la poliomielitis o de otras formas de parálisis que vienen de la médula espinal y que suelen ser más de un lado que de otro. Esta es generalmente simétrica y ascendente. O sea, otra vez empieza en los pies y va subiendo. Como decía, ataca la mielina de los nervios periféricos, no del sistema nervioso central, aunque algunas formas raras afectan al sistema nervioso central y puede inclusive afectar la respiración o las funciones de los nervios de la cabeza. Pero eso es poco común. Generalmente se mantiene como una enfermedad periférica. En general, antes de llegar a la cintura y a los hombros y a la respiración, se detiene. Pero alrededor del 15% de las personas, este es el cuarto punto, afecta la respiración. Y eso es donde ya se pone en peligro la vida. Por fortuna no es muy común, como decía, el 15%. En ese momento ya la persona necesita soporte para poder ventilar, desde simple y sencillamente oxígeno hasta una máquina, un ventilador para poder respirar. La causa es muy controvertida. Aquí en México, en algunas regiones, por ejemplo en Hidalgo, se le atribuye a comer capulines. De hecho, al capulín le llaman el capulín tullidor. La verdad es que esa asociación no se ha podido demostrar desde un punto de vista epidemiológico. La causa más reconocida es una infección previa con diarrea por un microorganismo que se conoce como Campylobacter jejuni, que generalmente es el que, aunque puede tener otros orígenes, es el que ocurre por comer carne de pollo mal cocida. Entonces, por ejemplo, ahora en Tlaxcala según informes de las autoridades, lo han relacionado con Campylobacter jejuni, al menos en algunos de los casos que han podido confirmar. No se aclara bien cómo es que encontraron el Campylobacter jejuni o cómo es que lo asociaron, pero esa asociación con Campylobacter jejuni más o menos es el 30% de las ocasiones. Hay otras infecciones.
Por ejemplo, se ha asociado con el virus, con un citomegalovirus. Se ha asociado también con otro virus que es el virus de Epstein-Barr, con COVID-19. Aunque no se conoce muy bien qué porcentaje de esas personas pudieran tener el síndrome de Guillain-Barré. Y también se ha asociado con algunas vacunas a dosis o en cantidades muy bajas. En 1976 sí se asoció entre las causas con una vacuna de influenza, pero posteriormente ha sido muy difícil establecer la asociación con las vacunas. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de COVID, que se empezó a buscar, es dudoso que la vacuna de COVID pueda dar síndrome de Guillain-Barré, por lo que voy a explicar. El síndrome de Guillain-Barré, y vamos al siguiente paso, ocurre 1 a 2 casos por cada 100,000 personas en el año. Es algo que ocurre a cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier época de la vida. Por ejemplo, en Ciudad de México, si hay 20 millones de habitantes, para cada millón se esperarían aproximadamente unas 15 personas. ¿Qué quiere decir? Que en la Ciudad de México, por ejemplo, en un año puede haber 300 casos de síndrome de Guillain-Barré. Algunos estarán asociados con la infección por Campylobacter jejuni, pero muchos otros no se van a poder establecer la causa. Y vamos a suponer que nosotros vacunamos con vacuna de COVID o de influenza a 20 millones de personas. Entonces, en las siguientes semanas se esperaría que ocurrieran algunas decenas de casos de Guillain-Barré. Y entonces es difícil decir que la vacuna fue la causante, porque los casos que se presentaron eran lo que se esperaban de acuerdo a haber vacunado a 20 millones de personas. Nada más por ser 20 millones de personas, se espera en 6 semanas, que es lo que se considera relacionado con la vacuna, algunos casos de Guillain-Barré, y por eso ha sido tan difícil encontrar la asociación con las vacunas. No es que nadie lo quiera esconder. Lo que es muy claro es que, inclusive si las vacunas llegan a dar el síndrome de Guillain-Barré, sería aproximadamente un caso por cada millón de dosis de vacunas. Y 1 millón de dosis de vacunas pueden prevenir muchas más enfermedades que también están asociadas con el síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, una de las causas reconocidas de asociación con el síndrome de Guillain-Barré es la influenza misma. Entonces, si por un lado la vacuna pudiera dar un caso por cada millón de vacunas, pues 1 millón de vacunas van a prevenir otros muchos casos de Guillain-Barré propiamente de la enfermedad. Entonces, por eso, esa asociación es difícil de sostener. Pero siempre va a existir el síndrome de Guillain-Barré, y cuando se sale de esa epidemiología, de ese número, entonces es cuando ya se puede pensar que hay un brote, generalmente como está ocurriendo en Tlaxcala, lo más probablemente asociado a la ingestión de carne de pollo cruda en alguna circunstancia. ¿Qué se hace? Pues en general se debe esperar a que el paciente se recupere solo, yendo al 7º punto. Los pacientes graves, allí se puede intentar lo que se llama la plasmaféresis, que es hacer circular la sangre de la persona afuera y cambiar el plasma, eso es la plasmaféresis, o la administración intravenosa de inmunoglobulinas, que mejora el pronóstico. Normalmente el paciente cuando empieza va empeorando, va ascendiendo, pero llega un momento en que llega una fase que se conoce de estado y ya se detiene. ¿Cuánto dura esa etapa de empeoramiento? Esa etapa de empeoramiento puede durar entre 1 y 15 días, pero hay casos descritos de meses. Lo que es claro es que la enfermedad va ascendiendo y de repente se detiene. Por fortuna, generalmente se detiene antes de 15 días. Pero, insisto, hay casos en los que puede seguir progresando hasta por meses. El pronóstico generalmente es bueno. La gran mayoría se van a recuperar al íntegro. Pero cuando asciende a la respiración y no deja ya la ventilación y puede requerir un ventilador mecánico, es cuando empieza el peligro de muerte. Y decíamos, eso es más o menos en el 15% de los casos. De manera que la letalidad, o sea, de cada 100 personas, se estima, de acuerdo con distintas series, que la mortalidad puede andar alrededor del 5 o 7%. El paciente entonces, una vez que llega a la fase de estado, que ya se detuvo, empieza poco a poco a mejorar, y eso ocurre entre 2 y 150 días, aunque también casos excepcionales pueden durar más. En conclusión, el síndrome de Guillain-Barré ha estado aquí siempre, va a seguir existiendo siempre, tiene una asociación clara con una infección que es el Campylobacter jejuni, con otra infección que es el citomegalovirus, algunos casos probablemente con
con la propia influenza, con COVID y algunos pocos casos también quizás con vacunas como la vacuna de influenza o algunas vacunas de COVID, y eso está por establecerse, insisto, todavía no es una asociación bien definida y si ocurre es en títulos muy bajos. No hay que caer en pánico cuando hay un brote, como han hecho las autoridades en Tlaxcala, pues dan indicaciones de que la gente tenga especial cuidado en el manejo higiénico de los alimentos, que no se coma. La carne de pollo nunca debe comerse cruda, nunca debe comerse a medio cocinar, siempre debe evitarse la contaminación de las carnes que se comen cocinadas hacia las frutas y verduras que se van a comer crudas, que es lo que se llama la contaminación cruzada de los alimentos. En las cocinas hay que tener un cuidado. Cuando se corta, por ejemplo, la carne cruda, hay que lavar las manos, no usar los mismos instrumentos, los mismos cuchillos, las mismas tablas o lavarlas antes de cortar frutas y verduras. Y sería, digamos, alguno de los mecanismos más comunes para la prevención. Para evitar esto, insisto, la gran mayoría de las personas que tienen síndrome de Guillain-Barré se van a recuperar al íntegro.